Hola, buenas. En este segundo vídeo sobre las nóminas vamos a trabajar sobre el encabezamiento de la nómina. Antes, cuando comentábamos en el vídeo anterior que el encabezamiento es el lugar donde se identifican el empresario y el trabajador objeto de la relación laboral, así como el periodo de liquidación del recibo justificativo del pago de salarios o de la nómina. Para poder hacer un seguimiento adecuado de este apartado, vamos a trabajar con un ejemplo que nos va a servir para confeccionar una nómina en su conjunto. Como veis, en este ejemplo, que dejaré colgado junto al vídeo, vemos que Pablo Martín Sánchez, con DNI 74150-454J y número de seguridad social 12345678990, es contratado por la empresa A Mi Manera SL e incluido en el grupo profesional de técnicos informáticos. El grupo de cotización asignado por la empresa es el número 3. La empresa tiene su domicilio social en la calle de los Suspiros número 4, en la localidad de Satlan, y su CIF es de 41 12 43 54B y su código de cuenta de cotización 0100 26 12 34 56 78 9. Pablo acordó con la empresa A Mi Manera las siguientes condiciones económicas: un salario base de 1.100 euros al mes, un plus de convenio de 200 euros al mes, dos pagas extraordinarias al año de 1.300 euros cada una de ellas, que percibirá en los meses de julio y diciembre, y en el mes de enero ha realizado horas extraordinarias además de fuerza mayor por valor de 50 euros y ha recibido unos gastos de estancia justificados por valor de 50 euros. El contrato de Pablo es indefinido y según los ingresos previstos la empresa ha calculado que deberá pagar un 5% en concepto de IRPF. Bien, con todos estos datos vamos a tratar de cumplimentar una nómina y empezamos, como os decía, por el encabezamiento. Para poder trabajar con este documento nos vamos a ir a nuestra hoja de cálculo y vamos a ver cómo se cumplimentaría en este modelo que os voy a dejar de LibreOffice Calc para que veáis cómo se puede hacer. En primer lugar, tendríamos, como os decía, el encabezamiento, la parte que tiene la identificación de la empresa. Aparecen los datos de la empresa, su denominación, su domicilio, su CIF y su código de cuenta de cotización. Con el ejemplo que nosotros vamos a ver, aquí aparecería el nombre de la empresa, a mi manera, SL, Sociedad Limitada. El domicilio de la empresa sería calle de los Suspiros número 4 en Satlan. El CIF de la empresa es 41124354B y el código de cuenta de cotización es 0100 26 12 34 56 78 9. En cuanto a los datos del trabajador que tenéis en el ejemplo, que os recomiendo que tengáis siempre presente, y se extraen estos datos, como os decía, de esta parte del ejemplo que estamos tomando, vemos como el trabajador se llama Pablo Martín Sánchez, su número de identificación fiscal es 74150-454J, su número de seguridad social es 12345678990. Va a trabajar con la categoría de técnico informático y pertenecerá, según los ingresos que tiene y según los cálculos que ha establecido la empresa, al grupo de cotización número 3. En cuanto a periodo de liquidación, como veis aquí, lo que queríamos hacer era calcular, lo que queremos hacer es calcular la nómina correspondiente al mes de enero. Por tanto, ponemos que será el periodo de liquidación desde el 1 de enero de 2016 al 31 de enero de 2016. Una cosita más es lo que tiene que ver con este apartado de aquí, con el número de días. En este apartado es muy importante que tengamos en cuenta que los trabajadores que pertenecen a los grupos de cotización entre el 1 y el 7 son trabajadores que normalmente se consideran trabajadores con una remuneración mensual, mientras que los trabajadores que pertenecen a los grupos de cotización 8
al 11, ambos inclusive, tienen una remuneración diaria. ¿Para qué nos sirve esto? Pues para unas cuantas cosas, entre otras, para saber qué poner en esta casilla de aquí. Pablo tiene una remuneración mensual porque su grupo de cotización es el número 3 y, como decía, todos los trabajadores que tienen un grupo de cotización entre el 1 y el 7 son trabajadores con una retribución mensual. En este caso, en el número de días pondremos siempre 30, con independencia de los días que tenga el mes. Por ejemplo, en el caso del mes de enero tiene 31 días, pero pondremos en el número de días 30, y ello porque el trabajador tiene una remuneración mensual. Si su remuneración fuese diaria, es decir, si perteneciese a los grupos de cotización número 8 a 11, ambos inclusive, en el recuadro en el que aparece el número de días habría que señalar los días que efectivamente tiene el mes. Siguiendo con el mismo ejemplo, si Pablo tuviese una remuneración mensual en el recuadro para el mes de enero, pondría 31 días. Para el mes de febrero pondría 28 o 29 si es bisiesto, y para el mes de abril 30 días. Esto es todo en lo que se refiere al encabezamiento. En el siguiente vídeo hablaremos de los devengos, es decir, del salario bruto que percibirá el trabajador por la realización de sus actividades.